Una habitación en penumbra con un leve zumbido electrónico emanando de una vieja consola de videojuegos siempre pareció inofensiva, pero la realidad es que detrás de ese parpadeo hipnótico se oculta uno de los misterios más tenebrosos que han surgido en la historia del entretenimiento. Stay Alive, la película, no fue solo fruto de la mente de guionistas que buscaban aterrorizar al público, sino el eco de una fuerza siniestra que supuestamente cobró vida a través de circuitos y jugabilidad perturbadora. Se cuenta que, hace más de 2 décadas, un reducido grupo de jóvenes aficionados a los juegos de horror recibió una invitación exclusiva para probar en secreto un prototipo de videojuego que, más tarde, se convertiría en el origen de una tragedia imborrable. Este grupo, ansioso por sumergirse en una experiencia nueva y llena de adrenalina, se reunió en un sótano húmedo y mal iluminado, donde solo resonaban el goteo de tuberías viejas y el crujir lejano de la madera que parecía ceder bajo el peso de lo desconocido. Aquella noche, el ambiente estaba cargado de emoción y un pulso sutil de temor. Tenían ante sí un cartucho sin nombre, aparentemente ensamblado a mano, con símbolos extraños grabados en su etiqueta desgastada. Ninguno de ellos sabía con exactitud quién se los había enviado ni con qué motivo. La curiosidad podía más que el miedo, de modo que insertaron ese cartucho en una consola prácticamente modificada hasta lo irreconocible. Desde el instante en que la pantalla parpadeó anunciando el inicio, algo cambió en la atmósfera. Un ligero sonido distorsionado, una mezcla entre violines desafinados y voces casi infantiles, emergió de los altavoces. El primer jugador, ansioso, presionó el botón de inicio sin reparar en que, con ese simple acto, estaba desatando algo mucho más siniestro que un juego cualquiera. La pantalla mostraba un entorno lúgubre, pasillos interminables, puertas podridas y sombras que adoptaban formas humanas. Con cada paso que daba el personaje principal, el chirrido del piso virtual parecía sincronizarse con el rechinido real de las tablas debajo de sus pies en aquel sótano. Algo casi imperceptible susurraba entre los parlantes, como si el juego mismo estuviera tratando de comunicarse con quienes lo jugaban. Avanzaron un rato, cortando con la tensión a base de risas nerviosas y comentarios en voz baja, hasta que llegaron a un punto en que el juego presentó una extraña figura empuñando una guadaña. No se movía, no atacaba, solo estaba allí, mirándolos a través de la pantalla con ojos rojos. El primer jugador sintió un escalofrío inexplicable que recorrió su columna cuando, de forma repentina, la figura en el videojuego giró la cabeza en su dirección, como si pudiera verlo. En ese instante, las luces del sótano parpadearon y un olor fétido, similar al de carne podrida, inundó el aire. Uno de los presentes se tapó la nariz y comentó que tal vez se trataba de una rata muerta entre los muros. Sin embargo, algo más profundo alimentaba esa peste, algo corrosivo que pellizcaba la mente de quienes estaban allí. La partida continuó, y la tensión comenzó a crecer. Cada vez que el personaje virtual avanzaba, una nota musical siniestra resonaba en la consola, y el escenario se volvía más claustrofóbico. La trama del videojuego implicaba descifrar códigos extraños en paredes empapadas de sangre. Los gráficos eran sorprendentemente avanzados para la época, demasiado realistas. Con cada acierto, una nueva sección del espeluznante lugar se abría, y más secretos abominables se revelaban. Los jóvenes, fascinados, no querían dejar de jugar. Nadie se atrevió a poner pausa, como si temieran que, si lo hacían, algo peor sucedería en aquel sótano sumido en un silencio cargado de presentimientos. El miedo y la curiosidad se mezclaban en dosis iguales y los impulsaba a seguir adelante, incapaces de parar. Conforme pasaron las horas, notaron que el juego parecía alimentarse de sus reacciones. Cuando uno de ellos respiraba de forma agitada o soltaba un grito ahogado, la pantalla titilaba y el personaje reaccionaba. Parecía que la conexión entre los jugadores y esa dimensión virtual se hacía cada vez más fuerte. El segundo jugador tomó el mando cuando el primero, agotado, se apartó a un costado con la vista perdida. Poco después, la figura de la guadaña apareció de nuevo y, en un rápido movimiento, cegó la vida virtual del personaje. Cuando aquel protagonista del juego murió en pantalla,
un suspiro pavoroso retumbó en toda la habitación. Uno de los chicos juró sentir una mano helada posándose en su hombro, pero no vio a nadie. Por un instante, todos se quedaron callados. El jugador que acababa de morir en el juego comenzó a sentir palpitaciones desbocadas y se quejó de un entumecimiento en los brazos. Nadie le prestó demasiada atención, pues pensaban que era el susto. Sin embargo, segundos después, su cuerpo se tensó y dejó caer la cabeza bruscamente. Sin razón aparente, se desmayó, golpeando el suelo con un sonido seco que resonó macabramente en aquel sótano. El pánico se adueñó del grupo. Trataron de salir, de pedir ayuda, de sacudir al chico que yacía inconsciente, pero en el caos se encontraron con una puerta principal inexplicablemente atorada. Fue entonces cuando tocaron el interruptor de la luz y descubrieron, con horror, que no funcionaba. La consola seguía encendida, brillando en aquella penumbra, como si que fuese lo único que realmente tuviera vida. Mientras unos intentaban forzar la puerta o encontrar algo con que romperla, otros se inclinaban sobre el compañero en el suelo, pero no reaccionaba. Su aliento era débil y sus ojos, entreabiertos, parecían temblar en sintonía con las distorsiones que se percibían en el videojuego. Alguien sugirió apagar la consola y desconectarla. Sin embargo, cuando uno de ellos intentó desenchufarla, sintió un escalofrío terrible que le paralizó el brazo. Era como si el cable estuviera al rojo vivo, aunque por fuera parecía normal. Temiendo una descarga fatal, lo soltó inmediatamente. El grupo estaba atrapado con esa consola causando estragos y, lo peor, no sabían cómo detener el juego. Uno de los más valientes decidió tomar el control y continuar, convencido de que, si lograban superar el nivel en donde apareció la figura de la guadaña, podría revertirse la pesadilla. Confusos, pero esperanzados, se amontonaron todos cerca de la televisión, dejando al herido a un lado, mientras su respiración se hacía cada vez más laboriosa. Con un nudo en la garganta y el pulso acelerado, este nuevo jugador prosiguió la aventura, guiando al personaje por corredores cada vez más oscuros. La música del juego se volvió ensordecedora, como si alguien tocara un órgano demencial en una catedral infestada de espectros. Las paredes virtuales parecían sangrar en tiempo real, y unas voces retorcidas susurraban nombres que resonaban en la mente de los presentes, haciéndoles creer por un momento que los llamaban desde un lugar más allá de lo comprensible. La figura de la guadaña reapareció, arrojando un alarido que resonó en la habitación. En ese momento, el televisor chisporroteó, y una mano espectral pareció asomar por un instante de la pantalla, retorciéndose en un gesto de furia contenida. El jugador salió corriendo de la sala, dejándolo todo a medias, presa del terror. Los demás lo observaron con más miedo aún, ya que no podían explicarse lo que sus ojos acababan de presenciar. Los muebles del sótano crujían, y la puerta se escuchaba golpeada desde el otro lado, como si algo o alguien estuviera intentando entrar. ¿O sería escapar? En la confusión total, nadie pudo diferenciar. Era una cacofonía de pánico, los golpes del otro lado, la respiración agónica del compañero, el zumbido incansable de la consola y ese juego, siempre presente en la pantalla, esperándolos, demandando seguir. El rostro del personaje virtual mostraba un terror contagioso, y la figura con la guadaña reapareció para cazarlo, tal como había hecho con el primer jugador. Con un forcejeo brusco y un golpe agónico, el personaje en la pantalla fue atrapado. En el instante exacto de su muerte virtual, el chico herido en el suelo soltó un quejido desgarrador y dejó de respirar. La parálisis que detuvo los corazones de los presentes fue instantánea. Algunos pudieron sentir que la temperatura ambiente bajaba al punto de que su aliento condensaba, y un halo blanquecino se elevó lentamente en el aire. Una desesperación histérica se apoderó de todos cuando comprendieron que, cada vez que el avatar virtual moría, alguien corría peligro real de morir también. Se miraron, aterrados, mientras el televisor continuaba encendido, como un portal maldito que se negaba a apagarse. El segundo jugador yacía inerte. Quedaban 4 en la habitación, y todos se hicieron la misma pregunta: ¿continuar o sucumbir?
Una de las chicas, con lágrimas en los ojos, levantó el control tembloroso y decidió enfrentarse al videojuego de una vez, pues parecía la única forma de avanzar. En el juego, la historia mencionaba una antigua maldición que poseía a quien osara probar suerte en ese reino digital. Había un personaje fantasmagórico que, según la narrativa, buscaba venganza por ultrajes cometidos siglos atrás. Cada paso que daba la chica en la partida era como pisar sobre cristales rotos, y cada minuto parecía robarles el aliento a los que observaban en silencio. Pasaron minutos eternos, tal vez horas, en las que la chica esquivó trampas retorcidas y seres espectrales que aparecían de la nada. La música del juego subía en crescendo, empujándolos a un abismo de ansiedad. Logró avanzar más que los otros, llegó a un pasillo final donde se alzaba una gran puerta tachonada de clavos y símbolos arcanos. Al abrirla, la imagen en pantalla se distorsionó, generando un efecto de mareo en todos. Parecía que esa puerta era la fuente del mal, el origen de una blasfemia que los había atrapado. Dentro del escenario virtual, se vislumbraba al ser vengativo, una silueta hecha de sombras condensadas, con ojos tan rojos como brasas y la guadaña levantada para arrebatar la última esperanza. La joven jugadora apretó con fuerza el mando y ejecutó un movimiento audaz, logrando esquivar el primer ataque. Todos contuvieron la respiración, aferrados a la mínima ilusión de romper con la brutal condena. Sin embargo, bastó un leve error de cálculo para que la guadaña impactara en el avatar digital. En la pantalla, se vio un chorro de sangre virtual, y al mismo tiempo, la chica soltó un grito desgarrador. Sus manos quedaron rígidas en torno al mando, y sus ojos se revirtieron mostrando solo las córneas, hundiéndose en un espasmo que la hizo caer hacia atrás. Fue tan repentino y brutal que los demás apenas atinaron a retroceder, conteniendo la respiración. Una fina hilera de sangre le brotó de la nariz, y su cuerpo quedó inerte. Sufrió un paro cardíaco o algo peor. Nadie podía decirlo con seguridad, solamente se escuchaba el palpitante terror golpeando los tímpanos de quienes seguían vivos. El caos se había propagado sin control. 2 estaban muertos, los otros sobrevivientes se debatían entre la idea de mantenerse lejos de ese videojuego maldito o arriesgarse en una lucha perdida. Durante un segundo, pensaron en destruir la consola a golpes, mas algo en su interior les decía que no funcionaría, como si el poder que emanaba de ese cartucho desconocido fuera inquebrantable. El televisor seguía mostrando la pantalla congelada en la tenebrosa escena del personaje muerto. Uno de los sobrevivientes, con lágrimas surcando su rostro, parpadeó y se atrevió a acercarse. Quería ver si había alguna instrucción, algún truco para revertir las muertes, algo que indicara la más mínima posibilidad de escapatoria. Pero la pantalla se llenó de estática y un murmullo surgió del altavoz, profiriendo palabras ininteligibles que parecían deformar la mente. Entonces, se produjo otro apagón repentino, dejando la habitación en la más absoluta oscuridad. Solo se oía la respiración jadeante de los pocos que quedaban, el goteo del agua en la tubería y un leve crujir de la madera. De pronto, un destello iluminó la pantalla para revelar la silueta de la guadaña una vez más, esta vez emergiendo de la misma estática, casi como si quisiera romper la delgada barrera que separaba los mundos. Y, sin previo aviso, la consola emitió un zumbido lastimero, se apagó con un chispazo, y una oleada de frío recorrió el sótano. Los presentes quisieron pensar que, quizá, eso significaba el fin de la pesadilla. Pero la puerta seguía trabada, la chica yacía en el suelo, inmóvil, 2 cadáveres habían dejado de respirar para siempre. El angustiante silencio duró un segundo antes de que un golpe brutal sacudiera la entrada. No era alguien que viniera a rescatarlos, lo sentían en el alma. Ese golpeteo se hacía cada vez más violento, acompañado de un gruñido antinatural que confirmaba la peor de sus sospechas: lo que fuese que habitaba el juego había logrado traspasar el umbral. Las paredes temblaron, las luces volvieron a parpadear tenuemente, revelando por un instante una sombra informe con la guadaña elevada, dispuesta a continuar su cacería en el mundo real.
El llanto de uno de los sobrevivientes se transformó en grito al ver a esa forma oscura abalanzarse, atravesando la escasa claridad para fundirse con la penumbra del sótano. Un cuchillo de pánico se hundió en el corazón de los presentes cuando, al tratar de retroceder, sintieron que la puerta trasera también estaba bloqueada. Estaban encerrados, acorralados, condenados a un desenlace destinado a perpetuar la historia más trágica y terrorífica que jamás hubieran podido imaginar. Ninguno salió con vida de ese sótano. Nadie supo explicar jamás cómo un simple videojuego dio origen a un infierno tan real. Cuando finalmente la policía irrumpió en la vivienda, encontró los cuerpos sin vida de todos y un televisor estático, con una consola arcaica desenchufada, pero con la luz encendida con un tenue fulgor rojizo. Las autoridades, incapaces de dar explicaciones lógicas, optaron por sellar el caso. Sin embargo, algún tiempo después, surgió la leyenda de que un extraño cartucho, vendido o regalado en un mercadillo, infundía la muerte a quienes osaban jugarlo. Nadie supo a ciencia cierta de dónde venía, ni si existían más copias en circulación, pero los rumores se esparcieron como un susurro de medianoche. De ese cementerio digital, nació la perturbadora historia que sirvió de inspiración para Stay Alive, la película que muchos creían exagerada, pero que para los pocos que conocieron sus raíces genuinas resultaba tan solo un pálido reflejo del horror verdadero. Y así quedó plasmado, en algún rincón olvidado de una historia maldita, como un recordatorio de que, a veces, los juegos pueden abrir portales a fuerzas que escapan a todo entendimiento humano, y que, una vez desatadas, no se puede escapar de ellas sin un alto precio. Aquel sótano muerto de risa, esa consola abandonada y ese susurro demoníaco del más allá, dejaron por siempre la certeza de que hay historias que no deberían ser contadas y videojuegos que nunca deberían existir. Sin una salida, sin una lección que aprender, sin moraleja posible, solo queda el eco aterrador de lo que ocurrió aquella noche, cuyo silente testigo persiste como la mayor advertencia. En ocasiones, el terror más brutal se oculta tras la pantalla palpitante de un juego que, en cada píxel, revela su apetito insaciable por las almas que se atreven a desafiarlo. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.